Parcial final, Biología Molecular, Alejandra Pérez, Juana Camacho y Santiago Bonilla. Contexto. Existe 4 serotipos de dengue causados por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes y es de nuestro interés identificar el más frecuente en el Caribe colombiano para futuras aplicaciones médicas. Pregunta de investigación. ¿Qué serotipo de dengue es más frecuente encontrar en el Caribe colombiano? Para responder la pregunta de investigación se van a desarrollar dos metodologías, Illumina y Northern Blot. En el método de Illumina se emplea una CRT, terminación reversible cíclica. En esta se utilizan nucleótidos modificados, los cuales van a tener un fluoróforo que va a estar unido a la base nitrogenada del nucleótido y va a contar con un bloqueo en el extremo 3'. En un principio tenemos varios nucleótidos modificados en el medio. La DNA polimerasa incorpora el nucleótido complementario marcado y los demás nucleótidos no incorporados se lavan. Al incorporar el nucleótido modificado se produce una fluorescencia, por lo que se toma una imagen de esta para medirla y determinar la identidad del nucleótido. Del nucleótido modificado incorporado se va a remover la molécula fluorescente y el grupo que inhibe la posterior adición de nucleótidos en el extremo 3'. Esta señal de fluorescencia es muy baja, por lo que es necesario que primero se haga una amplificación. El primer paso para la amplificación es la generación de una librería a partir de un genoma. A cada uno de estos fragmentos se les van a agregar adaptadores. Estos adaptadores van a ser complementarios a los primers que se encuentran sembrados en la celda de flujo. El adaptador de un fragmento se une a su primer complementario y se inicia un proceso de polimerización, formando así una hebra complementaria. Luego se realiza un lavado para poder retirar la hebra que no está unida a la fase sólida. Luego esa hebra complementaria que formamos se va a doblar sobre sí misma, formando un puente en donde justo al lado va a encontrar el primer complementario, dando esto paso a que se dé una PCR en puente. Se forma ADN de doble cadena y luego las dos hebras se denaturan, por lo que quedan separadas y unidas a la fase sólida. Este proceso se va a repetir simultáneamente millones y millones de veces, por lo que se obtienen grupos con muchos fragmentos del mismo tamaño a los que denominaremos clústeres. Una vez hecha la amplificación, ya podemos iniciar el proceso de secuenciación, pues al tener estos grandes grupos formados, sí se puede censar la fluorescencia. La técnica de Northern Blot se utiliza para identificar el RNA de una muestra que es complementario a una sonda en específico de interés y nos permite caracterizar y cuantificar la expresión de un gen determinado. Inicialmente debemos realizar un corrido electroforético en gel de agarosa del RNA para separar los fragmentos por tamaño. Posteriormente realizamos la transferencia del RNA del gel de agarosa a la membrana de nylon, la cual es más resistente y permite fijar mejor los ácidos nucleicos, colocando la membrana sobre el gel y aplicando presión sobre el sistema. Luego, impregnamos la membrana con la solución de bloqueo que va a llenar los espacios donde no hay RNA, de manera que la sonda no se una de manera inespecífica. Posteriormente, exponemos la membrana a la sonda, la cual se va a unir a la secuencia complementaria de RNA que nos interesa. Y por último, revelamos las secuencias de interés en las cuales se unió la sonda. Esta técnica nos permite comparar y diferenciar la expresión de un gen en específico en diferentes células, tejidos o mismas células y tejidos con diferentes condiciones. En ese sentido, podemos comparar qué tanto se expresa el gen de una muestra con relación a la otra y realizar los análisis pertinentes, como lo es en este caso. Es importante tomar en cuenta los niveles de expresión del gen normalizador que nos permite calibrar la técnica. En el caso que estamos viendo, el gen normalizador es el 7S porque es un gen que hace parte del RNA ribosomal y se expresa de la misma manera en todas las células. De esta manera podemos asegurar que se utilizó la misma concentración de RNA en cada uno de los pozos del gel. A partir de muestras tomadas del virus ARN monocatenario de sentido positivo de género Flavirus y el patógeno arboviral humano, se debe definir el tipo de dengue más frecuente en el Caribe colombiano, pero inicialmente se deben determinar los serotipos de las muestras. Con la técnica de Northern Blot se puede identificar, cuantificar y comparar la expresión de los genes que permiten diferenciar un serotipo de otro. En primer lugar, se deben identificar los genes que se expresan distintivamente en los serotipos, de manera que se logra utilizar el Northern Blot para clasificarlos según la expresividad que presentan para genes específicos. En la imagen tenemos el gen A que se expresa distintivamente en cada serotipo. Tenemos el normalizador que en este caso es el U6RNA y se puede observar que se puede clasificar el serotipo del dengue según su expresión génica. Con la ayuda de la técnica Illumina se evalúa la secuenciación metagenómica de las que fueron pruebas positivas para la qPCR. Primero se extrajo el ácido nucleico reemplazando el ARN portador con poliacrilamida lineal y el huyendo. Después se utilizaron oligómeros de ARN como patrones para la cuantificación de copias del genoma.
Después se prepara el ADN complementario utilizando un enfoque de amplificación de cebador, añadiendo el ADN complementario y el primer B. Después, el cDNA, el complementario amplificado, se purifica y se cuantifica. Seguidamente, se prepara el ADN complementario amplificado para las bibliotecas de secuenciación Illumina y se usa una base de datos para alinear las lecturas. Finalmente, en Illumina con el BLAST se determina el serotipo del dengue y se concluye que obtenemos el serotipo 3, el más frecuente en el Caribe colombiano, con la técnica de Northern Blot e Illumina.